Buenos días, señores estudiantes. Hoy vamos a ver este tema de sistemas de inyección en motores diésel. Los sistemas de inyección en motores diésel dan inicio en el año más o menos 1922 y fue dado por el técnico alemán Robert Bosch, el que dio inicio a la compañía muy famosa Bosch. Él decidió desarrollar su propio sistema de inyección para motores diésel. Y en el año 1925 consiguió culminar su proyecto con la bomba de inyección en línea, y ya en el año 1927 comenzó la fabricación en serie de este tipo de bombas, que es la bomba que aparece en la imagen. En la siguiente imagen está en detalle la construcción de esta bomba lineal. Esta bomba tiene por característica que tiene aproximadamente unas 80 piezas. Y en este caso tiene salida para 4 inyectores, sería motor de 4 pistones, y el avance del combustible se da por medio de estas correderas, o esta corredera, que es una cremallera larga que acciona cada uno de los pistones que da la presión al tubo o capilar por donde va el combustible. Entonces, cuando se quiera que haya más cantidad de combustible inyectado, se mueve la cremallera y esta cavidad que está aquí aumenta el volumen de consumo del combustible inyectado. Y aquí está en detalle, ya es una bomba para 6 pistones. Cada uno de estos corresponde a un inyector. Debemos que calibrar esta bomba es bastante exigente, que cada resorte que lleva internamente hay que calibrarlo para que me mande la misma cantidad exacta de combustible a cada inyector. Tiene una leva interna la que acciona los inyectores o preinyectores que van a cada inyector de la cámara de combustión. Bastante complejo, y se utilizó más o menos hasta los años 1960. Este fue el primer camión que trabajó con una bomba de inyección, un camión de marca MAN, de origen alemán. La bomba inyectada diseñada por Bosch permitió el uso de primera vez en motor diésel en vehículos de carga. El primero fue un motor de camión fabricado por la empresa MAN. Este llevaba un sistema de inyección directa al cilindro, lo que ocasionaba que el motor tuviera una mala combustión con necesidad de vibraciones y bastante ruidoso. Puede ver que el motor en esta época era el camión de ruedas de fundición y caucho macizo. Ya para el año de 1936 se fabricó el primer vehículo para pasajeros, el famoso Mercedes-Benz 260D. En el año 1936 fue su fabricación, cuando se fabricó por primera vez un coche propulsado por un motor diésel para transporte humano. Fue el Mercedes-Benz 260D, conseguía dar una potencia de 33 kilovatios, con una potencia equivalente a 45 caballos y un consumo de 9.5 litros por 100 kilómetros. Bastante eficiente. Este motor tenía una novedad: la inyección era en una precámara de combustión. Para adelante lo voy a ver qué consiste. Y con este sistema se consiguió mejorar la combustión y reducir el ruido del motor, y también poco menos vibraciones, haciendo factible su uso en la automoción. La bomba rotativa también fue un invento de la fábrica Bosch. Ya en el año 1962 creó un nuevo prototipo que es llamada la bomba rotativa. Una bomba inyectora que conseguía satisfacer requisitos de mucho mayor presión.
El desarrollo de la bomba rotativa se dio principalmente a la incorporación de la electrónica y aumento en la presión de inyección. Esto hizo que los automóviles con motor diésel fueran ganando cada vez más importancia en el mercado. Y el desarrollo del sistema de inyección ya no solo estaba impulsado por mejorar el rendimiento del motor, también debía hacer frente a restricciones sobre emisiones contaminantes y cada vez empezaron a ser más exigentes. Aquí está una bomba rotativa Bosch, aquí está en detalle, también es una bomba bastante compleja, tiene también más o menos entre 80 a 100 partes que lo componen y su calibración es también bastante exigente. En este otro vemos en detalle cuando se quiere acelerar el vehículo. Esta parte aquí representa una salida para cada inyector. Entonces, según el número de pistones, tendría el mismo número de salidas. Y esto es una leva el cual está moviendo y eso es lo que me aumenta la presión del combustible. Es una bomba el cual se va haciendo excéntrica. O sea que con eso es que puedo variar la cantidad de combustible que deseo inyectar. Sobre las emisiones contaminantes, que ya hemos hablado un poco de eso, empiezan a partir de 1990 más o menos y cada vez se hacen mucho más exigentes. Vemos un repaso en este cuadro que la norma Euro 6, que ya tiene unos cuantos años, hace que la reducción de material particulado se reduzca en 98% y el NOx se reduzca un 94%, casi que desaparezca completamente las emisiones. Entonces sabemos que en la actualidad existen sistemas que son capaces de controlar la inyección de forma totalmente electrónica, con presiones de inyección muy elevadas. Estamos hablando ya de 2.500, 3.000 bares presión de inyección. Y solo así se consigue cumplir la legislación vigente sobre emisiones. Así, con el desarrollo de los sistemas de inyección y la incorporación de uso de turbocompresor, los automóviles con motor diésel han conseguido prácticamente igualar en prestaciones a los de gasolina. Por esto y su mayor eficiencia, el diésel está cada vez más extendido en los últimos años y ha llegado a superar en ventas los automóviles de gasolina. Como dato, en 95% más de los vehículos en Europa son de motores diésel. En cambio, la cultura en América es la gran mayoría de vehículos de pasajeros es a gasolina. ¿Cuáles son los principios básicos de inyección del combustible? Entonces son 4. Normalmente son el inicio de la inyección, la curva de inyección y duración de la inyección, presión de inyección y número de inyecciones. Vamos a ver que con sistemas más modernos, el número de inyecciones y la forma de inyección se puede programar y es mucho más compleja y también mucho más eficiente. Y esto se logró gracias al sistema Common Rail o riel común, que por medio de una computadora central y una bomba de alta eficiencia, pueden ver que es mucho más pequeña y tiene mucho menos componentes, más o menos está entre 30 a 40 componentes internamente, o poco menos, mientras que las bombas anteriores estaban por encima de 80 componentes. Esto lo hace mucho más eficiente. Entonces, recordemos que tenemos una computadora central, varios sensores y actuadores que hacen que el sistema de inyección sea muy eficiente. Y así son que las normativas o emisiones de los gases de escape en el futuro serán cada vez más estrictas.
por lo que hay que introducir más medidas y sistemas para minimizar la contaminación. Las emisiones, además del ruido y de la combustión, pueden continuar reduciéndose usando presiones de inyección más altas, como las que se consiguen con ese sistema de Common Rail, o un sistema también llamado UIS, Unidad Inyector Sistema, en sus siglas en inglés, y con una curva de inyección ajustable o programable, y programable independientemente de la presión de la acumulación, algo parecido al sistema de Common Rail. Y también otros sistemas o forma que has conseguido para mejorar la combustión es los tipos de la cámara de combustión. Aquí vamos a ver que los motores con cámara de combustión abierta o inyección directa, el combustible se inyecta directamente en la cámara de combustión. Aquí vamos a ver que hay motores con cámara de combustión dividida o de inyección directa, y la inyección tiene lugar en la precámara o cámara de turbulencia, que es un sistema un poco más antiguo. Que son estos que vemos aquí en esta imagen, que el más utilizado en la actualidad es este central, que se llama que la cámara de combustión está directamente en el pistón, y lo que se gana es generar mayor turbulencia, y también de acuerdo al número de orificios o toberas tenga el inyector. Están también los motores de cámara dividida o inyección directa, que son sistemas un poco más antiguos, que la cámara de combustión o la precámara está aquí en la culata, y había una inyección. La cámara de combustión está dividida en la que el espacio de combustión se halla en dos espacios o dos compartimentos distintos, entre los que hay un estrechamiento o un pequeño orificio, y esto es con el objetivo que hayan diferencias apreciables de presión, y ocurre durante el proceso de compresión y la combustión. A la parte de la cámara en que se encuentra el pistón, y otra cámara que se encuentra en la culata. Este tipo de cámara de combustión de homogeneización de la mezcla está fundamentalmente concentrada en el propio fluido, y como consecuencia la idea principal es crear una alta turbulencia, y que esta turbulencia aparece cuando se da el tránsito del fluido a través del estrechamiento entre la precámara y la parte donde está el pistón. Otro que tiene que ver en la inyección y la combustión de los motores es la distribución de la mezcla, que es el llamado factor de exceso de aire, lambda. Ya recordemos que el motor diésel trae más o menos un 90% aire y 95% aire y un 5% combustible. Entonces siempre va a tratar con exceso de aire. Esta relación es dada por la masa de aire y la masa de combustible, y multiplicado por una proporción o el aire que se requería para que la combustión fuera estequiométrica. Estos valores de lambda están entre 1, menor que 1 y mayor que 1. Cuando lambda es igual a 1, quiere decir que la masa de aire introducida es igual a la masa de aire teórica requerida para que la combustión sea completa, o sea que todo el combustible inyectado se queme bien. Cuando lambda es menor que 1, la tasa de aire introducida es menor que la cantidad requerida, y por lo tanto se tiene una mezcla rica.
y, o sea, rica en aire. Y la masa, cuando lambda es igual a 1, mayor que a 1, la masa de aire introducida es mayor, lo que indica que la cantidad requerida y por lo tanto se tiene una mezcla pobre. Entonces repasemos, cuando lambda es menor que 1, quiere decir que la mezcla es rica en combustible. Y cuando el lambda es mayor que 1, se dice que es pobre porque tengo mucho más cantidad de aire. Entonces este factor de exceso de aire, lambda, indica el grado en que la mezcla de aire y combustible se desvía de la relación básica estequiométrica y se calcula como la relación entre la masa de aire introducida y la masa de aire requerida para la combustión estequiométrica. Aquí en esta gráfica se representa cómo influye el aire. Entonces, si tengo exceso de aire, va a tener mayor cantidad para diluirse con el combustible. Entonces, si tengo mucho aire en el combustible, entonces la dilución del diésel que entra en vapor va a quedar pobre. Mientras si queda o entra menos cantidad de aire, queda menos cantidad de aire para diluirse el combustible inyectado. Entonces, en este caso se llamaría mezcla rica. Entonces, por eso se dice que en las zonas en que hay una mezcla rica son las responsables de la formación de partículas durante la combustión. Para prevenir esto, en los motores diésel, al contrario de los de gasolina, tiene que funcionar con un exceso de aire. Los niveles de lambda en los motores sobrealimentados a plena carga se encuentran entre 1.15 y 2, mucho aire. Y en ralentí y en vacío. El lambda se encuentra por encima de 10, o sea que siempre va a estar con exceso de aire. El factor de exceso de aire es el principal responsable del autoencendido y de la formación de gases contaminantes. Para los motores diésel opera con formación de mezcla heterogénea para hacerlo autoencendido, y no es posible lograr una mezcla completamente homogénea de combustible y aire antes o durante la combustión. Entonces, por esto se puede deducir que el mejoramiento de la automedición, o sea, alto número de gotas, entre más pequeñas mejor, con alto exceso de aire y el movimiento adecuado del flujo de aire, con esto se consigue reducir las zonas localizadas con bajo lambda. Esto da como resultado menos formación de partículas durante la combustión. Entonces están estos los que llaman parámetros de inyección, que es el punto en el que se inyecta el combustible dentro de la cámara de combustión y tiene un efecto decisivo sobre el instante en el que se inicia la combustión de la mezcla y por lo tanto sobre el nivel de emisiones. El consumo de combustible y el ruido de la combustión también influyen según el ángulo que se dé el inicio de la inyección. Por este motivo, el inicio de la inyección juega un papel más importante en la optimización del rendimiento del motor. El inicio de la inyección especifica se da en la posición con respecto al punto muerto superior en grados. Y también es el punto en el que se abre la tobera del inyector y se inyecta el combustible dentro de la cámara. Por lo tanto, el inicio de la inyección afecta las emisiones de elementos como partículas, NOx y la mala combustión, que da reflejos, los llamados hidrocarburos totales sin quemar. Y también, en cierto modo, las emisiones del CO.
Todos los valores estándar para el inicio de la inyección están cuando el motor está en vacío, está entre menos 2 grados y 4 grados, antes del punto muerto superior, y dura hasta 4 grados después del punto muerto superior. Cuando el carro está en carga parcial, está entre menos 6 y 4 grados, y en plena carga está entre menos 15 y 6 grados. Y cuando el motor está en vacío o en ralentí, está entre menos 12 grados y 4 grados antes del punto muerto superior. Hay algo que se llama comienzo del suministro, y eso está muy relacionado con la densidad del combustible que estemos usando. Cuando se da la inyección, el combustible tiene que pasar de la bomba, pasar por este tubo, alta presión, llegar aquí al inyector y luego abrir la tobera. Eso es lo que llaman esta gente el comienzo del suministro, es el suministro de la bomba en la tubería, y esto se da más o menos a unos 30 grados antes del punto muerto superior. O sea que el combustible tiene que vencer la inercia, comprimirse un poquito, eso es lo que se llama retardo, y cuando llega la presión justo al inyector, esto está en la posición de 1, lo que hablamos ahorita, entre 2 grados, 6 grados o 14 grados según las revoluciones, y ahí es cuando se da la inyección. Entonces, también se puede hablar de la cantidad de combustible inyectado, y para eso se habla de masa de combustible, y se puede calcular. Y esto está de acuerdo a la potencia del motor dada en kilovatios. El consumo específico en combustible en gramos por kilovatio hora. Esta N que sería las revoluciones por minuto, el giro, y Z sería el número de pistones o de cilindros que tiene el motor. ¿Cuánto dura la inyección? Hemos visto esta curva, está en posición central del punto muerto superior del cigüeñal. Esta parte de azul sería la curva en arrastre, y esta curva roja sería cuando ya se da la inyección del combustible. Entonces vemos que aquí el comienzo de la inyección sería el de la bomba, se da aquí que serían unos puede ser hasta 15 grados, hemos dicho, aquí donde se da la combustión dentro del inicio de la combustión dentro de la cámara de combustión, y en este punto superior aquí de la curva es donde deja de estar inyectando combustible dentro de la cámara. Sigue habiendo expansión de los gases, sea la final de la combustión, y ya sea la expansión de gases, abre la válvula de escape y salen del cilindro. Uno de los principales parámetros de la curva de inyección es la duración de la inyección. Durante este periodo la tobera del inyector está abierta y el combustible fluye dentro de la cámara de combustión. Este parámetro se especifica en grados de cigüeñal o en los últimos motores árbol de levas, o también se puede dar en milésimas de segundo. En diferentes procesos de inyección requiere diferente duración de la inyección, como por ejemplo automóviles con motores de inyección directa, la duración es de aproximadamente 32 a 38 grados de giros de cigüeñal. En automóviles con motores de inyección indirecta se dan de 35 y 40 grados. Y en vehículos más comerciales, con motor de inyección directa, aproximadamente entre 25 y 36 grados.
un ángulo de 30 grados en cigüeñal equivale a 15 grados en un árbol de levas. Y para un motor de 4 tiempos, digamos que un motor está a 2000 revoluciones, la bomba inyectora equivale a la duración de la inyección de 1.25 milésimas de segundo. Este es el tiempo que tiene para inyectar en la cámara de combustión, 1.25 milésimas de segundo. Entonces, vamos a ver acá la curva de inyección. Esta acá es un sistema de inyección antiguo, donde solo se podía variar la cantidad de combustible de acuerdo a revoluciones. Inyectaba más combustible o inyectaba menos combustible. Mientras que aquí ya en esta gráfica del lado derecho es una gráfica motor de con Common Rail. Y vemos cómo la computadora y inyectores electrónicos pueden variar la curva de inyección, una preinyección, una inyección principal, y pueden tener mucho más. Podemos aquí en esta, como por medio de una programación yo puedo hacer una preinyección pequeña, la puedo hacer un poco más grande la preinyección, y tendría ya aquí la inyección principal. En este caso está igual. Entonces, gracias a la electrónica es que se ha podido los motores diésel tienen una gran variación. Veamos cómo era el sistema antiguo que era por leva. Entonces tenía un tanque, tenía su filtro, tenía una bomba manejada por leva, en este caso una bomba rotativa, y entonces se daba una gran presión en la bomba que pasaba por esta tubería, y al llegar el inyector, esta presión era la que me levantaba la aguja, y cuando caía la presión caía nuevamente la aguja y me sellaba. Entonces no había mucho control sobre cómo se podía hacer la inyección en la cámara de combustión. Entonces en los sistemas de inyección de combustible controlados por leva, la presión se genera continuamente a lo largo del proceso por la bomba inyectora, y así la velocidad de la bomba repercute directamente en la tasa de suministro de combustible y por lo tanto en la presión de inyección. Las bombas inyectoras en línea y bombas rotativas, que eran las que tenían este sistema. Ya con el sistema Common Rail, todo eso va a cambiar completamente. En estos sistemas una bomba genera la presión necesaria en el combustible independiente del ciclo de inyección, de las revoluciones del motor o del régimen. Esta presión se mantiene prácticamente constante durante el proceso inyector, no importa las revoluciones. En un sistema con una determinada presión, la cantidad de combustible inyectado es proporcional al tiempo que el inyector permanece abierto, y eso es independiente de la velocidad del motor o de la bomba. El sistema es más eficiente. Y esto tiene como resultado una curva de inyección casi cuadrada, con inyecciones de corta duración y casi constante, con altas velocidades de pulverización a plena carga que permiten incrementar la potencia específica del motor. Entonces vemos que la importancia de la computadora me controla fuera de los sensores cómo los inyectores pueden hacer diferentes tipos de inyecciones, y todo eso está previamente tabulado y programado de acuerdo al fabricante. Y vemos aquí esta bomba prácticamente se carga solo de elevar a alta presión, hemos dicho 2500, 3000 bares, y mantener esa presión muy alta todo el tiempo. Lo demás se encarga la computadora. En este gráfico podemos ver que son más o menos 9 picos característicos que se encuentran en una inyección, en un Common Rail. Y cada uno de estos se encarga de hacer un trabajo específico en el motor. Todo esto se puede programar según el régimen, según la carga, según la altura, según la temperatura del combustible, según la temperatura del aire.
y todos tienen sus funciones diferentes. Vemos que son más o menos 9 picos importantes. Entonces, dependiendo de la aplicación para que esté destinado al motor, se requieren de las siguientes funciones. En el primer punto está una preinyección, que esta se encarga de reducir el ruido de la combustión y de las emisiones bajar las emisiones de NOx, especialmente en los motores de inyección directa. Cuando se tiene un gradiente positivo de inyección durante la inyección principal, se puede trabajar con la curva número 3, que se encarga de reducir emisiones de NOx en motores sin válvula EGR. Cuando se tiene gradiente de presión en 2 etapas, está en la curva número 4, esto que ocurre durante la inyección principal reduce las emisiones de NOx y partículas de motores sin EGR. Cuando tengo alta presión constante durante la inyección principal, se utilizan las curvas 3 y 7, que son encargadas de reducir las emisiones de material particulado durante la operación con motores con EGR. Recuerden que es recirculación de gases de escape. Y cuando hay una inyección secundaria avanzada, que es este pico 8, se encarga de reducir las emisiones de material particulado. Y tenemos la pico número 9, que es llamada inyección secundaria avanzada. Entonces vemos en qué hace la preinyección en los motores diésel. Solamente consiste en la inyección de una pequeña cantidad de combustible, que está más o menos en 1 miligramo, que se quema durante la fase de compresión, y con esto se consigue que aumente la presión y la temperatura en el punto que se produce la inyección principal, con lo cual se reduce el retraso o el retardo del encendido de la inyección principal, o sea que ayuda a que sea un poco más rápida la combustión en la cámara, prepara la cámara. Está la inyección secundaria o retardada. Esta fase transcurre tras la inyección principal durante la carrera de expansión o de escape, que fue la pico número 9, y ocurre hasta unos 200 grados después del cigüeñal, después del punto muerto superior. Se inyecta una cantidad precisa de combustible en los gases de escape. El combustible inyectado en esta etapa no combustiona, pero se evapora por el calor residual de los gases de escape, y la mezcla resultante se expulsa durante la carrera de expansión. Esto realmente ayuda a enfriar los gases. Está la inyección secundaria avanzada. En los sistemas de Common Rail, la inyección secundaria transcurre directamente después de la inyección principal, cuando aún se está produciendo la combustión. Esto hace que se queme las partículas del hollín, o sea, para que el material particulado reduzca mucho más, consiguiendo una reducción de estas emisiones entre un 20 y un 70%. Y también con esta reducción de hollín me va a ayudar de que las válvulas estén mucho más limpias y que las toberas del inyector trabajen mejor, no se me taponen con el hollín producido. Hay otro factor muy importante en la inyección de motores, que es la presión de inyección. La presión de inyección generada en el sistema de inyección tiene como finalidad que el combustible salga del inyector en forma de chorro. Y en un sistema de mucho más alta presión de inyección, se consigue que el chorro salga completamente pulverizado. La colección del combustible pulverizado con el aire en el interior de la cámara de combustión
causa la automatización del combustible, atomización del combustible y sea más rápida el autoencendido del combustible. De esta manera puede ver cómo la presión varía. Aquí tendríamos al lado derecho un inyector con baja presión y en este lado un inyector con alta presión. Y también vemos que según el fabricante podemos ver que el chorro se puede dar con ángulo cerrado o un ángulo mucho más abierto, con un área de spray, ¿no?, que tiene una zona de influencia mayor, un chorro plano le dicen, o un cono completo. Entonces cada fabricante va a defender su teoría de por qué hace su construcción, número de chorros, forma del agujero y presión de inyección. Bueno, señores, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.